Hola, hoy vengo con un tutorial nuevo. Vamos a aprender a hacer algo muy diferente a lo que ya les he enseñado en otros tutoriales. Es una bolsita redonda. Nunca se las había enseñado porque yo trabajo por encargos. Entonces siempre trabajo cada vez que me piden algo. Me pidieron una bolsita redonda muy hermosa. No la querían tan grande, así que este tamaño está perfecto. Espero les guste, espero realicen este precioso proyecto. Es muy hermoso y está muy sencillo de realizar. Está muy sencillo de realizar. Realmente los aumentos están fáciles de ubicar y crece muy bonito. Yo espero que les guste mucho, que les agrade. Va a llevar correa, le colocaremos correíta. Entonces aún faltan muchos detalles, pero en este primer paso a paso quiero enseñarles a elaborar las tapas. Se hacen con dos partes iguales para que ustedes puedan avanzar, y ya en un tercer tutorial les subiré cómo vamos a hacer las cargaderas, el fajón, para que ya ustedes puedan también terminar su hermosa labor. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, que compartan mi contenido, que me sigan en todas las redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest como Creaciones Mari Crochet Colombia. Y cualquier duda en los comentarios, con mucho gusto. Recuerden, el sábado haremos en vivo para aclarar dudas. Cualquier duda que se les presente sobre este hermoso trabajo la aclararemos el sábado, y para el sábado ya les enseñaré la cargadera y los detalles finales. Bueno, les presento los materiales que vamos a usar para este hermoso proyecto. Vamos a utilizar este hilo amarillo, es un hilo en algodón de 2 milímetros. No tengo crochet de este color, así que voy a utilizar este que en sí se acopla muy bien al hilo crochet que yo uso. Voy a utilizar azul, este azul marino. Voy a utilizarlo para las partes que van oscuras. Ustedes lo ven como negro, pero realmente es un azul marino. Lo voy a utilizar doble porque es de un solo milímetro, entonces voy a utilizar 2 hilos para que se acople a este que es casi 2 milímetros. Voy a utilizar este verde aqua y voy a utilizar este verde claro que no tiene nombre porque es crochet, y ustedes saben que el crochet que consigo en Colombia no trae marca ni nada, no trae ninguna referencia, así que simplemente es un verde bastante claro que también lo estoy utilizando doble. Y voy a utilizar un detalle extra que nunca lo había utilizado en las mochilas, pero como este proyecto es muy diferente, no es una mochila como tal, voy a necesitar un hilo que me le dé un poco más de soporte y quiero que quede un poco más rígido. Yo escogí este hilo porque es muy rígido, es un hilo como encerado, no sé, bastante procesado. Tampoco trae marca, simplemente viene en este cono y es bastante rígido. Si yo lo desenvuelvo, mire, él queda así, no se desarma de lo rígido que es. De hecho, no puedo trabajar con él tejiéndolo como en crochet porque es muy complicado. Entonces voy a trabajar este, es de 2 milímetros y solo lo voy a usar para hilo alma. Este hilo alma me ayudará a darle más firmeza a mi proyecto. De este voy a utilizar creo que como 20 metros. De este voy a utilizar creo yo 20 gramos, de este 60 gramos, de este 40 gramos y de este clarito voy a utilizar también 40 gramos. De estos dos son 40 gramos por color, de este sí 60 gramos y de este sí 20 gramos. Este amarillo no uso mucho, este con 20 metros está bien. De todas maneras, si ustedes lo van a comprar por metros, con 20 metros está perfecto. Aguja, siempre trabajo con la 1.75 porque el material es el mismo. No estoy cambiando de material y el proyecto va a quedar bien con la aguja 1.75. Sin más, empecemos ya a trabajar en este hermoso proyecto. Bueno, ya teniendo los materiales listos, vamos a empezar. Empezamos por 4 cadenetas. Simplemente hacemos una cadeneta normal, como a usted se le facilite, no tiene que ser preciso así, simplemente que sea una cadenetica. Hacemos 3 más para un total de 4. Cerramos acá con un punto deslizado aquí y vamos a meter los hilos desde esta
primera vuelta. Es muy importante en este proyecto. Si no hay variantes, no les puedo decir que los puedan incluir poco a poco, porque no, tiene que quedar desde la primera vuelta. Este es mi hilo alma, que recuerden que escogí uno bastante rústico porque quiero que le dé mucha firmeza a este proyecto. Y acá voy a meter mis hilos, que ya los tengo listos, preparados, juntos. Ya tengo todas las puntitas juntas y los meto también encima. Miren, quedan acá encima, sostengo. Yo no voy a montar los hilos, voy a trabajar con ellos así sueltos, pero ya esta parte ya la expliqué, ya sabemos cómo vamos a trabajar con los hilos sueltos. Y acá simplemente voy a hacer una cadeneta para sostenerlos. Con esta cadeneta lo único que he hecho es sostenerlos y voy a empezar a hacer puntos bajos. Mire, acá en este círculo que formé de cadenetas empiezo a hacer puntos bajos. Y vamos a hacer 16 puntos bajos en total. Acá los voy acomodando. Pueden alarlos para que no se vean estas puntas, o los pueden cortar como ustedes crean que es más sencillo. Yo creo que por gruesos, están como bastante gruesos, de pronto sí, se dejan pasar, solo que suavecito para que no se vayan todos. Y preferiblemente cada hilo, no quiero que se me vayan. Ahí, sí, está como bien. Ahí los pasé un poco, ya el resto lo puedo simplemente cortar. Y termino mis 16 puntos, preferiblemente que sí me queden los 16. Por acá hay un hilito blanco, verdecito que se ve, ya lo corrí. Parece blanco, pero no es blanco, es un verde muy claro. Niñas, no sé si ya tenga los 16 porque se ven muy pocos hilos para que sean 16. Yo estoy corriendo mucho esto porque no crean, en 4 cadenetas caber 16 puntos tampoco es tan fácil, pero sí ocupo que sean esta cantidad de puntos para poder seguir en la siguiente vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me faltan solo 2. 15 y 16. Si ustedes en sus 4 cadenetas no caben estos 16 puntos, es tan fácil como hacer una cadeneta más o 2. Yo les enseño cómo me quedan a mí, porque recuerden que yo estoy trabajando con este hilo que es de 2 milímetros, pero no es tan grueso como el hilo macramé. De hecho, este hilo es suave, entonces ayuda a ajustar más. El hilo macramé no queda muy bien ajustado, pero digamos que no se reduce. Este sí, se ajusta y queda muy delgado. Yo alcanzo a creer que al tejerlo alcanza a quedar menos de 2 milímetros de grosor, porque es que es muy delgadito. Entonces por eso me alcanzan los 16 puntos. Ustedes les recomiendo que hagan simplemente una cadeneta más para que sí les alcance los 16. Ya teniendo los 16, vamos a cambiar a este hilo claro. La verdad ando con los hilos más bien enredados, pero simplemente vea, eso es todo. Solo es pasar este para allá, este para acá, y vea, ya quedaron desenredaditos, ya no tengo complique. Y voy a trabajar con este clarito de acá. Listo, ahí ya lo pasé porque no lo tenía bien ubicado cuando los metí. Y simplemente no voy a alarlos porque recuerden que no están agarrados a nada. A nada están agarrados. Termino el amarillo con este verde claro y me voy hasta acá, a ver, y me voy hasta acá, hasta el primer punto que tengo, y voy a empezar a hacer puntos bajos. Sí, mire que queden guardados todos mis hilos, y hago 2 puntos bajos en este primer punto. Mire, en este primer punto que acabo de hacer hago 2 puntos bajos. A ver, sí, en este 2 puntos bajos. El que sigue hago un solo punto bajo. El que sigue hago 2.
El que sigue hago 1. Esta es la segunda vuelta, pero si se dan cuenta lo estoy tejiendo diferente a lo que siempre les he enseñado. Y el que sigue hago 2. Así doy toda la vuelta. El que sigue hago 1 normal, un punto bajo simple. El que sigue hago un punto bajo doble. De esta forma. El que sigue, punto normal o punto simple, y el que sigue sí lo hago doble. De esta forma estoy dando la segunda vuelta. Mire, ahí nos está quedando. Ya hice este punto doble, entonces ahora hago este normal. Checo si se está recogiendo la parte de atrás. Si se está recogiendo, solo voy a alar el hilo que se está recogiendo. Mire, que en mi caso es este verde aqua. Ya lo estiré suave, y este amarillo muy poquito, también ya lo estiré, ya quedó estiradito. Estos no los cuento como si se estuvieran recogiendo, porque es donde terminé. Estas punticas ahorita las voy a alar un poco y las corto, no es más lo que voy a hacer con ellas. Y continuamos. Recuerde que solamente alé muy poco los que se notaban, los otros no. Tengo un punto simple o un punto normal y hago mi aumento. Este hilo alma que puse, que es grueso de 2 milímetros, no se recoge por lo liso que es. Entonces, como es tan liso y como tiesito, como rígido, duro, entonces él no se va a recoger. Este me gustó. De hecho, por eso trabajo este tipo de hilo, porque no me da ningún problema. Realmente es maravilloso trabajar con este hilo. Y voy a hacer punto normal, punto doble, y termino en un punto normal. Mire, acá termino punto normal, de esta forma. Bueno, les cuento, no les había dicho de cuántos puntos quedan esta segunda vuelta. Es muy importante porque recuerden que vamos a hacer 2 partes iguales. Entonces sí tienen que tener claro y preferiblemente contar las vueltas. En la primera tenemos 16, en esta me quedaron 24 puntos. Y ahora voy a hacer con esta, en esta debo de hacer 36 puntos, porque ya tengo la otra parte y ya tiene 36 puntos. Entonces, de hecho, ustedes tienen que contar para que les salga igualita. Entonces, una de las mejores formas de sacar estos proyectos cuando hacemos con 2 partes iguales es tejerlas al tiempo. Yo no lo tejí al tiempo porque son proyectos que a mí me salen así de la mente. Sencillo, agarro varios hilos, empiezo a tejer, y lo que se vaya formando, eso queda. Entonces ya hago una segunda parte. No es algo que yo haga primero el patrón, no. Entonces por eso no hago las 2 partes al tiempo. Pero sí les recomiendo que ustedes puedan tejer las 2 partes al tiempo. Entonces si ya este tiene 2 vueltas, empiezan el otro, le dan sus 2 vueltas. Le vamos a hacer esta vuelta con verde aqua, entonces al otro le hacemos una vuelta con verde aqua con la misma cantidad de puntos. Entonces eso es lo que yo quiero, que aprendan ustedes a trabajar al tiempo las dos partes del proyecto. Bueno, acá simplemente terminé en un punto sencillo. Esta vuelta va igual. Entonces tengo un punto sencillo, voy a hacer el punto que sigue con aumento, porque voy a hacer igual. Un punto sencillo y un punto con aumento. Eso es todo. Punto sencillo acá, y voy a hacer un punto con aumento. De esta forma termino toda la vuelta. Ya les muestro, debe de quedar 36 puntos. ¿Listo? Bueno, esta vuelta también nos tiene que quedar igual, así como hicimos acá, un punto normal, un aumento. Así mismo vamos a hacer la vuelta con azul marino, lo mismo. Entonces tenemos un punto normal, que fue donde terminamos la vuelta, y vamos a hacer aumento. El que sigue, un punto normal, y el que sigue aumento. Solamente punto normal, aumento, punto normal, aumento. Tenemos que hacer esto porque necesito que tenga muchos puntos para el momento de meter este diseño.
ya los puntos no van, los aumentos no van a quedar tan cerca, entonces se me puede cerrar. Entonces por eso necesito muchos puntos en las primeras 4 vueltas, 1, 2, 3 y 4. En esta creo que me quedan como 55 puntos, bueno, la voy a terminar y les confirmo cuántos tienen que quedar en total para empezar a hacer mi diseño. ¿Listo? Así que un punto normal, un aumento, así como hemos dado las últimas 2 vueltas. Esta tercera también la vamos a hacer así, punto normal, un aumento, y ya les muestro. Bueno, yo ya di la vuelta y tengo 55 puntos. Les cuento, el múltiplo de mi motivo, de mi diseño, es de 6, es múltiplo de 6, pero yo para facilitar este patrón saqué cuentas de 5. Entonces yo sé que si cuento de 5 en 5, tengo en total 55, entonces 5 por 11, en este caso, serían 55. 5 por 10, 50, 5 por 11, 55. Tengo 55 puntos. Entonces, perfecto, es múltiplo de 5. Yo les digo que es el motivo múltiplo de 6 porque me van a quedar 6 puntos. Pero también les aclaro que con estos 55, multiplicándolo por 11, me van a salir 11 columnas de estas. ¿Por qué? Porque yo en los 5 primeros voy a hacer un diseño o el motivo como tal. Y me van a quedar 6 puntos. Por eso también les aclaro, es múltiplo de 6. Me van a quedar 6 puntos, pero solo sobre 5. ¿Listo? Si no me entienden en este momento, no pasa nada. Usted repita lo que yo les voy a enseñar y les va a quedar. Tenemos 55 puntos. Vamos a hacer lo siguiente. Otra cosa que quería aclararles. Hasta acá los aumentos yo sé que son muchos. Si usted los hace bien ajustaditos, no tiene por qué estar como con onditas, ondulado. No, tiene que estar plano. Yo lo hago así porque mi hilo es delgado. Son 2 milímetros, pero yo siento que alcanza a comprimirse muy bien. Entonces por eso se ve de pronto más delgado de lo que debería. Si usted lo está haciendo en macramé, es posible que esto le quede más grande, pero no pasa nada. Ya a partir de esta vuelta empezamos a hacer el diseño, entonces ya los aumentos no van a ser tan seguidos. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Los aumentos los vamos a hacer cada 3 puntos, pero vamos a hacer verde aqua, verde claro, cada uno en el punto que corresponde, verde aqua. Ahí vamos 3 puntos normal. Y este sería mi cuarto punto que acá debo de hacer el aumento. Entonces hago un azul oscuro y para que me quede como aumento voy a hacer un amarillo ahí. Dentro de ese azul oscuro hago el amarillo y voy a hacer un azul oscuro para terminar mi motivo. Ahí. Entonces, les digo que es múltiplo de 6 porque si yo cuento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero yo saqué mis cuentas que necesitaba 55 puntos porque si cuento solo ocupé 5 puntos acá abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces eso era lo que quería explicarles. Acá tengo 5, me quedan 50 para los otros motivos. Acá voy a repetir el motivo. Entonces, ¿cómo lo repito? Lo mismo que les acabo de enseñar. Un azul o verde aqua, que realmente es verde, un verde aqua, un verde claro, cada uno en el punto que corresponde, nuevamente verde aqua. Este es mi tercer punto. Entonces en el cuarto voy a hacer el aumento, pero lo voy a hacer azul y amarillo. Ya con esto yo tengo mi aumento y hago un azul más para tener mi segundo motivo en el punto que corresponde. Entonces en este motivo ocupé 5 puntos. En este 5 ya tengo 10 de 55, o sea que tengo 45 para hacer el resto. ¿Listo? Creo que hasta ahí. Pero teniendo en cuenta el azul, yo cuento en este momento con 45 azules, pero si yo los cuento, mi motivo es de 6. ¿Por qué? Porque empiezo con este verde aqua y termino en este azul. Vuelvo a repetir y entonces hago lo mismo. Si ustedes creen que se les facilita más marcarlo,
marquen este verde agua, este azul y siempre repetimos esto. Yo vuelvo a hacer acá, aquí donde estoy, verde agua, verde claro, verde agua, un azul oscuro, que ahí va a ir mi aumento con amarillo, y un azul oscuro en el punto normal. Y así les va a salir las 11 columnas. ¿Listo? Yo voy a repetir esto y les muestro cuando esté acá para enseñarles si de pronto acá no tenga que hacer aumentos o cualquier cosa que se presente. Quiero enseñarles bien cómo se cierra. Entonces, tenemos claro que es múltiplo de 6 porque yo tengo que contar 6 puntos. Mi motivo es de 6 puntos, pero los estoy tejiendo solo en 5 de los de abajo porque estoy haciendo un aumento que lo hago cada 3 puntos. Voy a dar la vuelta y ya les muestro cómo me queda. Bueno, yo acá estoy terminando la vuelta y me falta hacer un azul, un amarillo, un azul. Les voy a mostrar. Yo aquí les marqué, pero les voy a quitar este gancho para mostrarles. Yo acá estoy terminando y me queda solo un azul libre. Mire, me hizo falta, creo yo que me hizo falta un azul. Hubiese podido empezar acá con un aumento, pero no. Vamos a corregirlo y les voy a mostrar. Por eso prefiero que me pasen este tipo de cosas para mostrarles a ustedes si les llega a pasar. A mi parecer me falta un azul, porque recuerden, vamos a hacer un azul acá y un amarillo. ¿Y dónde vamos a hacer el siguiente azul? Entonces me haría falta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá donde termino el verde agua, voy a hacer el azul oscuro. O sea que voy a hacer 2 aumentos seguidos. En el azul verde agua hago un azul oscuro. Y voy a hacer en el que sigue el amarillo. Me queda un azul oscuro libre. Ahí hago el amarillo, pero también hago el azul marino ahí en ese. Me quedan 2 aumentos juntos. No importa, solamente porque me quedan 2. ¿Listo? Si me hiciera falta más de un punto, sí tengo que desbaratar y volver a hacer. Pero es sencillo, me quedan 2 aumentos muy juntos, no pasa nada. ¿Listo? Eso quiero que les quede claro. Entonces yo les muestro. El diseño o el patrón va desde acá, desde este verde agua hasta este azul. Es múltiplo de 6. Yo voy a hacer lo siguiente para avanzar. Les voy a mostrar. Ya en esta vuelta hago en el verde agua. Hago verde agua, voy a quitar el marcador y les voy a mostrar solo este primer motivo y ustedes así lo van a repetir. En el verde agua hago un verde agua. En el verde clarito, que esto a ratos parece casi blanco, hago este clarito. Y vuelvo a hacer el verde agua. Listo. Y hago acá en el azul oscuro o azul marino, hago un azul marino de esta forma. Y acá en este amarillo les voy a mostrar, vamos a hacer el aumento. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos queda aumento en el azul aqua, un punto en el amarillo y en el azul también. Entonces les muestro. Acá hicimos azul, verde aqua, verde claro, verde aqua y aquí azul marino. Y vamos a meter este verde clarito. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a hacer aumento acá en el azul marino que acabo de hacer. Hago mi punto de aumento. En el amarillo hago un punto claro. Y en el azul aqua hago en el azul marino, perdón, hago un verde claro. Y ahí en ese verde claro voy a hacer también un aumento, que es con este azul marino. Entonces, acabo de hacer un aumento en este azul marino, que lo hice con azul marino y verde claro. En el amarillo hice un verde claro. En el azul aqua hice un verde claro y un azul aqua. Y voy azul marino, perdón, azul oscuro, que es el que estoy terminando. Y vuelvo a hacer verde aqua y verde claro. Vuelvo a hacer verde aqua, que estos no estoy haciendo aumentos. En estos puntos no puedo hacer aumentos porque si se dan cuenta es una línea que sube derecha. Entonces no podría hacer aumentos. Solo puedo hacer aumentos acá. En este momento estoy haciendo esta vueltecita.
Ahí tengo 3 verdes claros. Y para que me queden 3 verdes claros, les voy a repetir. Quiero que quede muy importante esto bien explicado y les voy a enseñar. Hacemos azul marino en el azul marino que ya tenemos. Pero como vamos a hacer aumento con este verde claro, acá en este azul marino hacemos el primer aumento. Sobre el amarillo hacemos un punto normal y en este azul marino hacemos un punto que también se convierte en aumento porque voy a hacer ahí mismo el azul marino. ¿Listo? De esta forma. Creo que ya quedó bien explicadito. Volvemos a hacer lo mismo en el verde aqua, un punto verde aqua. En el verde clarito, un punto verde clarito. En el verde aqua, nuevamente hago punto con verde aqua. Y el aumento viene a quedar sobre el azul. En este azul metemos un azul, pero también vamos a meter 3 de este verde claro. Vamos a hacer lo siguiente. En el azul hacemos un aumento, que es el azul y el verde. En el amarillo hacemos uno normal. En el azul marino hacemos un punto verde claro y ahí hacemos nuevamente el aumento, pero con azul marino. ¿Listo? Yo creo que quedó claro. Yo espero que no se enreden mucho. Es posible que su hilo es muy grueso, sean muchos aumentos. Es posible. Por eso yo les explico. Al paso que vamos avanzando, los aumentos van a quedar más separados. A mí me tocó hacerlo así. De hecho, yo había ensayado ya. Y si la hacía con menos aumentos, se me cerraba. Entonces, esta fue la forma que yo facilité para hacerlo. Ustedes lo que pueden hacer es que si son muchos puntos para ustedes, sencillo. Acá no hacen 55 puntos de aumento, solo hacen 50. Entonces les va a salir solo 10 columnas de estas. Eso es todo. Yo realmente no pude solucionarlo de esa forma porque mi hilo, lo que yo les digo, siento que realmente es bastante delgado. Entonces esta cantidad de puntos está muy bien. Les marco el motivo. Empiezo en verde aqua y terminaría acá en este azul marino, que en total tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. 8 puntos. Uno verde aqua, verde claro, verde aqua, azul, 3 verdes claros y un azul marino. Así nos queda esta vuelta. Yo voy a terminar la vuelta y les enseño para que vean cómo seguimos avanzando. Bueno, ya terminé la vuelta. Yo quité los marcadores para poder terminar acá, pero en sí va desde este azul oscuro hasta este verde aqua. Miren, desde el azul oscuro hasta el verde aqua, hasta ahí va. Y vamos a empezar la siguiente vuelta. Ya sé que todos me quedaron con estos 3 verdes claros encima del amarillo. Ahí sé que terminé la vuelta. Voy a hacer los aumentos ahí en el verde claro, pero ya voy a hacer solo un aumento. Voy a hacer lo siguiente. Acá en el azul marino hago un punto azul. En estos verdes claros voy a hacer este verde agua. Del verde claro me quedaron 3 puntos. De este verde agua me tienen que quedar 4. Voy a hacer uno en el verde claro. Acá voy a hacer mi aumento en el centro del verde claro. Y el que sigue hago un verde agua. Voy a hacer acá sobre azul, hago un azul. Sobre verde aqua hago un verde aqua. Mírenlo, acá está. Sobre el verde claro voy a hacer un punto verde claro. Y sobre este verde aqua que sigue hago un verde aqua. Yo voy a hacer el motivo y se los enseño para que ustedes me entiendan bien clarito. Encima de los verdes, pero voy a terminar el motivo y se los explico. No quiero enredarlos.
Bueno, ahí ya quedó terminado. Entonces les muestro, mire la diferencia. Acá tengo 3 verdes claros, acá ya me quedaron 4 verdes oscuros. Entonces, estas columnas, si hay un azul oscuro, hago azul oscuro. Si hay verde agua, hago verde agua. Si hay el verde claro, hago verde claro. Estas no van a llevar aumento. Estas para nada pueden llevar aumento. Esta columna, mira, ahora sí se ve bien la columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? Esta siempre irá punto sobre punto. Los aumentos los voy a hacer solo acá. Entonces, acá metí esta vuelta. Les voy a mostrar con el que ya tengo grande. Mire, estoy haciendo esta vuelta. Entonces, en este hice aumento que lo hice acá en los azules oscuros, pero los hice con verde claro. En esta estoy haciendo el aumento en el centro, solo en el centro. En esta siguiente vuelta, creo que también el centro, bueno, ya les digo, en esta vuelta que va toda azul oscura, les voy a mostrar ahorita donde hice los aumentos. Pero lo que es en esta, va el aumento en el centro. Tenía 3 claros. Ahora me quedan 4 verde agua. Así vamos a terminar la vuelta. Entonces, muy claro, en las columnas no se hacen aumentos. Va punto sobre punto sobre punto. Si es azul, si es verde claro, si es verde, si es azul, punto sobre punto. Estas columnas no se tocan con aumento. Por eso necesitaba los aumentos juntos, porque acá en la columna no voy a hacer ningún momento aumento. ¿Listo? Entonces, voy a terminar esta vuelta donde me queda la columna como la llevo. Acá hago el aumento en el centro, en el verde agua, la columna como la llevo. No va a cambiar nada. Yo les voy a marcar desde este azul hasta este último verde, para que ustedes sepan que hasta ahí va el motivo. En sí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. Ahora mi motivo es de 9 puntos y nos tiene que quedar así de distribuido. Doy toda la vuelta y ya les muestro cómo me queda. Bueno, yo ya terminé la vuelta. Les muestro. Acá empecé esta columna, ya la pasé. Sé que terminé porque todos me quedan así con este verde. Y aquí ya hice la columna. No les muestro porque realmente es hacer punto sobre punto. Estas columnas, todas. Esta. Todas estas van igual. Por eso les dije, este patrón es demasiado sencillo, porque los aumentos van acá, solo acá. Otra cosita que quería contarles, parece que los aumentos están muy cerca aún, pero no, mire, acá hice mi aumento y si yo cuento a partir de este tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y estoy haciendo el aumento en el punto 8. Entonces, si se dan cuenta, no están tan cerquita. Sí se ven de pronto cerca porque tengo todavía el tejido pequeño, pero los estoy haciendo cada 8 puntos los aumentos. Entonces, teniendo claro que ya terminamos la vuelta, vamos a seguir con la siguiente vuelta. Y vamos a hacer lo siguiente. Ya va la vuelta totalmente azul, la primera que va totalmente azul. Solo la columna se respeta. En esta vuelta vamos a respetar las columnas. En esta otra azul, si se dan cuenta, no respeté la columna y seguí derecho. ¿Listo? Eso hace parte del diseño. Entonces, en esta vuelta sí vamos a hacer azul encima de azul y vamos a respetar la columna. Vamos a hacer lo siguiente. Hacemos los aumentos en el centro. No los voy a poner a que cuenten. Realmente ustedes ubican el centro. Por ejemplo, yo acá hago 1, 2 y en este tercero voy a hacer mi aumento, porque este es el que yo ubico como el centro de todos. Y hago 1, 2 y 3, miren, después del aumento. Y voy a hacer mi columna. Acá está muy bien explicarles que si se dan cuenta, los aumentos para nada están quedando cerca, que por eso me tocó hacer tantos aumentos acá, porque ya los aumentos no los podía hacer en ningún otro lado sino en este centro, y necesitaba que tuviera muchas columnas para que los aumentos no se alejen tanto. Entonces dije que hice mi aumento y tengo 3 puntos, 4 con este que es punto sobre punto, 5 con este que es el verde claro y también queda punto sobre punto. Este también tengo que hacer el punto donde va porque es una columna o una línea que sigue derecho, no voy a aumentar, no se me puede perder
esa línea que tengo y este azul que hace parte de la columna. Entonces, si yo cuento, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me ubico acá en el centro. Estoy haciendo los aumentos cada 9 puntos. Acabo de hacer 8 puntos normales y hice mi aumento. Entonces eso era lo que quería explicarles, que aunque parece que están muy cerca los aumentos, no están cercas. En sí estoy haciendo aumentos cada 9 puntos, 8, y en el punto 9 hago mi aumento. Mire, así nos tiene que quedar todo este. Les voy a marcar. En sí el motivo va desde acá, pongámosle desde este azul, tiene que abarcar este azul hasta este penúltimo azul. Mire. O si queremos abarcar el azul de allá, entonces desde este verde hasta este azul. Mire, así nos tiene que quedar todo. Hacemos el verde aqua, verde claro, verde aqua, y en este momento creo que me quedan 7 azul marino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 azul marino. Así vamos a repetir. Mire que se forma el primer triangulito, todo lindo, me encanta. Mira, lo estamos formando ahí. Entonces continuamos y ya les muestro cómo sigue la siguiente vuelta.